Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Francisca Coñuepán y junto a mis compañeras Macarena Foster, Carla Guerra, Constanza Muñoz, Javiera Pávez y Francisca Vargas, vamos a presentar el tema Atención al paciente terminal en los aspectos bioéticos. Primero vamos a definir lo que es la enfermedad en fase terminal. Bueno, es aquella que no tiene tratamiento específico curativo o con capacidad para retrasar la evolución, y que por ello conlleva la muerte en un tiempo variable, generalmente inferior a 6 meses. Es progresiva, provoca síntomas intensos, multifactoriales, cambiantes y conlleva un gran sufrimiento físico, psicológico en la familia y el paciente. A continuación hablaremos de los aspectos éticos que se deben tener en la atención del paciente con enfermedad terminal y en cuanto a los problemas y soluciones que se pueden plantear para su situación, ya que es una decisión muy delicada tanto para el paciente, familiares y equipo sanitario, que debe ser tomada por el médico y su equipo, considerando que al tomar la decisión se debe tener en cuenta siempre el bien del paciente y a la vez las posibles consecuencias que puede traer consigo la toma de alguna decisión. Buenas tardes, mi nombre es Macarena Foster y el primer punto que se aborda en este capítulo corresponde a preparar al paciente para enfrentar la muerte con dignidad y respeto a la autonomía. Se trata de saber preparar al paciente para una muerte afrontada con dignidad y para esto se necesita resolver una serie de puntos. El primero es que el paciente sepa que está muriendo de manera progresiva y así poder considerar la resolución de asuntos personales, toma de decisiones, cumplimiento de promesas o solo el hecho de poder despedirse de sus seres más queridos. En el segundo punto a resolver, es importante que el paciente pueda seguir siendo agente y no solo un enfermo más. Por eso debe estar presente en la toma de decisiones sobre su persona y su enfermedad. Además, debe recibir toda información sobre los procedimientos y resoluciones que le afectan a su bienestar y a él mismo, y debe estar de acuerdo antes de que esto se lleven a cabo. El tercer punto a resolver es la autonomía y el autocontrol del paciente. Debe perseverarse tanto como sea posible. La sensación de menor dignidad resulta de la excesiva dependencia y la pérdida de control de las funciones orgánicas. En el cuarto punto, el paciente deberá mantener las actividades y relaciones familiares, sociales y profesionales tanto como sea posible, ya que de esta manera va a sentir que tiene capacidad suficiente para relacionarse. Y como último punto a considerar, tiene relación con que el sentirse persona es a menudo sostenido por condiciones trascendentales al paciente enfermo. Si lo desea, se le debe brindar apoyo espiritual y la enfermera puede entregar la información necesaria solicitada por el paciente y familia. Es por eso que no se debe confundir el morir con dignidad o el derecho a una muerte digna con la eutanasia, con decidir el momento de la propia muerte del paciente. Buenas tardes, mi nombre es Carla Guerra y continuaré con el punto 2, ética del tratamiento paliativo del dolor. Cuando ya no es posible curar al paciente, queda en primer plano aliviar su sufrimiento, que no solo es éticamente obligatorio, sino que además justifica plenamente los cuidados paliativos, que son válidos, satisfactorios y gratificantes y consiguen tal finalidad. Una vez que el enfermo está moribundo, el objetivo es lograr el máximo control del dolor, utilizando pautas de sedación en las que exista la función de despertar y llevar o continuar una conversación. En general, existe la obligación ética de no privar de la conciencia de sí mismo sin verdadera necesidad. Una vez que se pretende la supresión de la sensación de dolor, si hay motivos serios y la situación no impone lo contrario, se puede evadir el dolor aun cuando la narcosis lleve consigo una eliminación o disminución de la conciencia. Si la aplicación de algún fármaco sugiere un acortamiento de la vida como efecto adverso, no existe inconveniente en administrarlo. Algún autor evidencia que por su efecto depresor del centro respiratorio facilitan la aparición de infecciones respiratorias. Otros señalan que alargan el tiempo de vida del paciente, como es en el caso del correcto uso de la morfina, el cual prolonga la vida del paciente con cáncer, mejora la situación para descansar, dormir y comer, y generalmente se siente y está más activo. En conclusión, se pretende que los cuidados paliativos se dé una atención adecuada al enfermo con el fin de tener mejor calidad de vida y que le permita llegar al desenlace final en una situación de comprensión y ayuda, ya sea en un ámbito hospitalario o en su propio domicilio, evitando la angustia y soledad de las UCI. Buenas tardes, mi nombre es Francisca Vargas. El paciente terminal en cuidados intensivos, cuidados mínimos y medidas de soporte vital.
El enfermo en situación terminal ingresado a la UCI sigue con cuidados médicos y atención de enfermería. Estar en la UCI significa soledad y falta de comunicación. Las manifestaciones clínicas que requieren tratamiento y cuidado específico durante la enfermedad terminal son muy variadas. La administración de analgésicos, sedantes, antibióticos, transfusiones y oxigenoterapia, sonda, drenaje y venopunción son de uso corriente en la enfermería. Los cuidados otorgados a un paciente en estado terminal no son medios para preservar la vida, sino que se aplican en razón de una asistencia éticamente obligada, que debe buscar sobre todo la humanización de esta fase final de la vida del paciente, aun cuando pueda permanecer y fallecer en la UCI. Los cuidados básicos o mínimos para mantener la vida humana son la hidratación y la alimentación. La hidratación por sonda nasogástrica o por vía endovenosa es habitualmente beneficiosa para un enfermo terminal. Ayuda a mantener ciertas funciones que en un estado de alteración del equilibrio hidroelectrolítico no se conservarían. Por ejemplo, la función renal o el estado de alerta mental. Sin embargo, en el caso del paciente en estado agónico se producen alteraciones fisiológicas que hacen difícil el equilibrio electrolítico, por lo que la hidratación por cualquiera de las vías no aportará beneficios y se convertirá en un cuidado extraordinario, tal vez solamente justificable para que la familia no considere que existe un abandono del moribundo. En relación a la alimentación, se puede considerar como un cuidado mínimo. Este se catalogaría como un cuidado ordinario el alimentar por sonda nasogástrica, y si se espera una supervivencia razonable, podría también incluirse la alimentación por gastrostomía. El personal que atienda al paciente han de tener en cuenta algunos principios, que conforme se acerca un paciente a la muerte, se vuelve cada vez más desinteresado por la comida y en menor medida por la toma de líquidos, que los inapetentes son incapaces de disfrutar una comida abundante, que sus necesidades calóricas ahora son mucho menores y que no está comprobado que una terapia nutricional agresiva en estos enfermos pueda mejorar la calidad de vida. Buenas tardes, mi nombre es Constanza Muñoz y voy a continuar con el tema de empleo de medios terapéuticos desproporcionados. Una situación particularmente delicada que enfrenta el médico es la decisión terapéutica que debe adoptar en pacientes cuya enfermedad o condición pone claramente en riesgo sus vidas. Esto incluye el tratamiento de enfermos terminales. En esas circunstancias se suelen plantear las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que ocurre cuando existe un agotamiento de los medios terapéuticos? ¿Es ético la utilización de curas difíciles y costosas con solo una pequeña esperanza de éxito? ¿Es obligatorio poner todos los medios disponibles en cada caso para mantener a un enfermo en vida el mayor tiempo posible? ¿Se puede o se debe prolongar artificialmente la vida? ¿Se deberá recurrir en todas las circunstancias a toda clase de remedios posibles? Estas preguntas plantean al médico algunos problemas éticos, debido a que es él el encargado de tomar decisiones sobre proporcionalidad. En cualquier acción médica respecto a un determinado enfermo, se involucran los conceptos de proporcionados y desproporcionados. Si se define el término de proporcionado, se refiere al uso de tratamientos necesarios y útiles para poder atender adecuadamente al paciente. Y por otro lado, el término de desproporcionado se define como aquel tratamiento que solo produce una prolongación precaria y penosa de la vida, denominado también encarnizamiento terapéutico. Así, se espera que exista un equilibrio entre los medios terapéuticos que el médico aplica y el resultado esperado, teniendo en cuenta las condiciones particulares del paciente y de sus fuerzas físicas y morales. Esto significa que el médico debe considerar el tipo de terapia, el grado de dificultad y de riesgo que comporta, los gastos necesarios y las posibilidades de aplicación con el resultado que se puede esperar de todo ello. Si existe una relación de equilibrio, la acción médica se estima proporcionada, y si por el contrario no existe, la acción médica se califica de desproporcionada. Está claro que cuando un paciente se encuentra en una condición irreversible, como lo es en un paciente terminal, no es necesario agotar todos los medios de tratamiento, ya que si nos basamos en el concepto de encarnizamiento terapéutico, la insistencia en la aplicación de medios terapéuticos no solo no mejoran en modo significativo la condición clínica del enfermo, sino que además va a empeorar la calidad de vida o va a prolongar una existencia penosa sin esperanza de curación. Por eso no sería ético, ya que no es el objetivo de la medicina mantener con vida al paciente el mayor tiempo posible, pero sí ayudarlo a tener la mejor calidad de vida durante los últimos segundos de su vida. Buenas tardes, mi nombre es Javiera Pavés y hoy les voy a presentar el punto número 5, los derechos del enfermo terminal. Los derechos humanos son fundamentales en los principios de la bioética.
Es por esta razón que es tan necesario preocuparse y atender los derechos del paciente terminal. Existen 8 derechos que son de máxima importancia en estos pacientes, entre los cuales encontramos: número 1. Derecho a recibir un cuidado especializado con el fin de minimizar los riesgos de morir o de quedar incapacitados como consecuencia de sus padecimientos. Número 2. Derecho a obtener de sus médicos información acerca de su condición. Número 3. Derecho a negarse a ciertos tratamientos dentro del marco permitido por la ley. Número 4. Derecho a ser visitados por sus seres queridos sin que esto interfiera en las regulaciones de cada UCI o necesidades del paciente. Número 5. Derecho a recibir la asistencia religiosa por parte del ministro o sacerdote de su credo. Número 6. Derecho a que se les ayude en gestiones de orden legal o personal que consideren importantes en su situación vital. Número 7. Derecho a que toda información relativa al cuidado de la enfermedad sea tratada como confidencial. Y finalmente, número 8. Derecho a ser atendidos en forma personalizada con especial referencia al trato respetuoso y considerando en su relación con los médicos y las enfermeras. Las enfermeras tienen la labor de velar por el cumplimiento de todos los derechos de este tipo de pacientes. Principio de autonomía. La autonomía, según la RAE, se define como condición de quien para ciertas cosas no depende de nadie. Entre estos principios se consideran principalmente: número 1. Los pacientes tienen la autoridad ética y legal de renunciar a alguno o todos los cuidados. Ahora, si la capacidad de tomar decisiones es inadecuada por ser incompetente el paciente, deberá existir un representante que decida de acuerdo a los supuestos intereses del paciente. Número 2. El equipo médico está obligado a otorgar los cuidados elegidos por el paciente, excepto cuando estos vayan en contra de la práctica médica acostumbrada. Número 3. Los pacientes no deben sufrir influjos respecto a su libre elección. Número 4. Es inaceptable que un paciente que es totalmente capaz de efectuar elecciones informadas sea excluido del proceso de decisión. La única excepción es cuando el paciente delega esta capacidad a otras personas. Número 5. La enfermera, de acuerdo con el equipo médico, debe lograr que los pacientes comprendan su actual estado clínico, incluida la probable evolución si no se efectúa el tratamiento. En definitiva, la cuestión no es simplemente informar al paciente de su enfermedad, sino más bien hacerlo participar en la elección de las posibles terapias o cuidados. Como conclusión, la atención del equipo de enfermería es sumamente importante en los pacientes con enfermedad terminal, ya que ellos son los que aplican los tratamientos paliativos, acompañan a los pacientes y a la vez los ayudan a afrontar su pronta muerte. A la vez les entregan la mejor calidad de vida posible, luchan por defender sus derechos y por medio del consentimiento del paciente hacer valer su voluntad respecto a las decisiones tomadas por ellos con anticipación y el llevar a cabo sus tratamientos. No podemos olvidarnos también de promover un entorno de respeto de los derechos humanos, los valores, las costumbres y creencias religiosas que tenga cada persona y su familia, para evitar pasar por sobre los pacientes y ayudar a afrontar de la forma más humana y digna esta situación, la cual será llevada a cabo por el personal de enfermería, quienes son los que poseen los más altos valores morales y sociales de la humanidad. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Francisca Coño de Pan y junto a mis compañeras